Dios les bendiga. Vamos a hacer este pequeño video para las personas que apenas están conociendo un poco acerca del Señor o que bien queremos que esas personas se acerquen a los caminos santos o les hemos predicado el Evangelio, o personas que Dios en su providencia se ha manifestado de diferentes formas y en la mayoría de las ocasiones no saben cómo abordar las Escrituras. El título, lo que hoy le estamos diciendo, es lo primero que alguien necesita saber acerca de la Biblia. Cuando alguien nos presenta la Escritura, cuando alguien nos da un sagrado escrito, cuando alguien nos regala una Biblia, generalmente no sabemos por dónde vamos a empezar, o las personas tienen alguna duda con respecto a qué es lo que tienen que leer o de qué se trata, ya que la Biblia es bastante grande, los escritos son en su literatura completamente diferente en su mayoría, narrados en diferentes lugares, con diferentes circunstancias, y existen varias dificultades para entender o para abordar. Y si nosotros entendemos que quizás incluso con personas que ya van a una iglesia de la denominación que ustedes quieran, hay dificultad para entender lo que la Biblia enseña. Entonces, este pequeño video pretende apoyar esa necesidad, ya que me lo llegaron a solicitar. Y bueno, primero, como ya lo dejé en claro, la dificultad a la que nos enfrentamos para abordar las Escrituras es que, independientemente de la denominación, no quiero hacer de esto un concierto ecuménico, pero independientemente de la denominación, por lo regular las personas se pueden regir bajo sus pensamientos, y lejos de entender la Escritura en su amplio contexto, la llegan a descontextualizar, favoreciendo sus percepciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Por dónde alguien tendría que empezar? A alguien que se le ha predicado el Evangelio, tú le regalas una Biblia, ¿qué le dirías? ¿Qué libro le dirías que lea? ¿Qué libro es más fácil de entender y qué libro relata más lo que la Escritura en todo su contexto habla? Bueno, yo como pastor, el primer libro que yo le recomendaría leer a una persona que no conoce nada y el libro me deja en esencia lo que narra toda la Escritura, sería el Evangelio según San Juan. Yo le diría que primero lea el Evangelio según San Juan, que habla en esencia de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y bueno, nosotros vemos que toda la Escritura habla de Cristo, la Escritura está centrada en Cristo. Ahí es donde entra nuestro punto, que es lo primero que alguien necesita saber para abordar la Escritura. Cuando alguien te muestra una Biblia, te da una Biblia, ¿qué es lo que la persona necesita saber de este sagrado escrito que tenemos aquí y que conocemos como Biblia? Necesita saber que toda la Escritura, absolutamente toda la Escritura, habla de Cristo. Toda está centrada en Cristo, en el plan redentor de Dios, cómo Dios se autorrevela progresivamente en la historia de la redención por prodigios, por señales, por teofanías, profecías directas, y en su providencia Dios va manifestando cómo es que iba a redimir a su iglesia, cómo es que iba a redimir a los suyos en la persona de Jesucristo, y con el tiempo Él va dando más luz al respecto. Entonces, ¿qué es lo primero que alguien necesita saber acerca de la Biblia? Que toda la Escritura habla de Cristo. Y cuando decimos que toda la Escritura habla de Cristo, la misma Escritura, entonces, como el apóstol dice a Timoteo, te puede hacer sabio para la salvación. Entonces, la Escritura nos muestra el camino que Dios legó para cada uno de nosotros, y sin dejar a un lado lo que hemos venido hablando, pero lo quiero subrayar. Recordemos que este video es para las personas que en algún momento
le hemos compartido el Evangelio y se está iniciando en los caminos del Señor y no saben por dónde empezar o qué sucede con las Biblias, ya que existe mucha confusión denominacional. Y en segunda instancia, ya que hemos dejado en claro que toda la Escritura habla de Cristo, habla de su sacrificio, habla de su redención, habla del perdón de nuestros pecados, habla de cómo Jesucristo nos iba a redimir, cómo nos iba a justificar, cómo nos iba a salvar. Bueno, en segunda instancia también tenemos que hablar, y digo en segunda instancia por esto, en segunda instancia también tenemos que dejar en claro que la Escritura nos deja la norma en la cual el ser humano, en toda la extensión de la palabra, se debe de conducir. ¿Y por qué lo dejo en claro como segunda instancia? Porque una persona puede ser activamente moral de una forma correcta, aunque no haya estudiado los escritos bíblicos. Quizás su familia le traspasó moralmente, independientemente de la religión que sea, y bueno, puede esa persona estar guardando las éticas que la Escritura enseña o las reglas o normas de vida que la Escritura enseña, en la cual el ser humano se debe dirigir, pero eso no te va a hacer salvo y eso no te va a dar vida eterna. Únicamente Jesucristo, su sacrificio perfecto, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, su sangre preciosa derramada para redención de nuestros pecados, y nosotros solamente con creer en Él por medio de la fe, sí, que es un don divino, donde se revela el Evangelio, donde se revela su gracia infinita, nosotros somos salvos o se nos imputa su justicia, o somos absueltos de nuestras culpas gracias al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Entonces diríamos en primera instancia, lo primero que alguien necesita saber acerca de la Biblia, que toda la Escritura habla de Jesucristo, se centra en Cristo, habla de la redención, habla de su sacrificio perfecto. Y en segunda instancia, que la Biblia contiene la regla ética y moral en la cual el creyente y no creyente se debe de conducir. Es decir, voy a hablar en términos coloquiales, en esta segunda porción que estoy diciendo, es como si en la Biblia estuviese el instructivo en el cual cada uno de nosotros debemos de conducirnos. Cuando nosotros adquirimos un aparato electrónico, sea cual sea, y no sabemos cómo utilizarlo, vamos a las instrucciones o el instructivo para no descomponerlo. En este caso, la Biblia, nosotros somos creación de Dios y Dios en su decreto soberano nos muestra cómo es que el ser humano se debe dirigir. Hay reglas de vida que nos benefician y hay reglas de vida que nos perjudican. Y no estoy hablando únicamente del libro de Proverbios o de los libros de los Salmos, de Job o de Eclesiastés, que son conocidos como los libros de sabiduría, que están saturados de esas reglas o normas de vida que benefician incluso al mismo inconverso, si uno se somete a ellas. Bueno, concluimos entonces. ¿Qué es lo primero que alguien necesita saber de la Escritura cuando a alguien le predicamos el Evangelio? Que toda la Escritura habla de Cristo y se centra en Jesucristo. De Génesis a Apocalipsis, como en alguna ocasión el príncipe de los predicadores llamado Charles Spurgeon dijo: tú dame un versículo y yo te trazo un camino directo a la cruz o un camino directo a Cristo. Porque toda la Escritura habla absolutamente de Cristo, toda se centra en ella. Pero, y sin embargo, también nos da normas de conducta. Y yo quiero leerles un pasaje que está en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 14. El apóstol San Pablo, le manda esta epístola a Timoteo, le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde que la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, y aquí dice, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación por la fe en Cristo Jesús. La salvación por la fe en Cristo Jesús. Recordemos que cuando el apóstol San Pablo estaba mandando esta epístola, aún no estaba redactado el Nuevo Testamento. Entonces, claro que objetivamente hablando, en términos textuales, se está refiriendo al Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, y está hablando que las Escrituras hablan de Cristo y nos pueden hacer sabios para la salvación
por la fe, porque por medio de la fe el creyente ve la gloria, la grandeza de Cristo Jesús y cómo se nos imputa su justicia. Te puede hacer salvo por la fe que es en Cristo Jesús. Pero posteriormente dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un fin, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y con eso concluimos este pequeño video. Esperamos que pueda ser en algún momento de bendición. Lo primero que alguien necesita saber acerca de la Biblia. Dios les bendiga.